Hola, feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adriana Luz, quien les habla. Les doy la bienvenida. ¿Cómo pueden hacer para disfrutar de la programación? A través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados-al-ser o www.youtube.com/adi-medio-luz. En mayúscula, pueden entrar a cualquiera de los dos canales porque están interconectados, así que los invito y también los espero. Pueden entrar a los canales oficiales, se suscriben, ponen me gusta y pueden descargarse los temazos que tenemos a través de la programación. Muy buenos días, muy bienvenidos, vamos a comenzar. Estamos desde Escuela Adiluz a través de lo que es el programa Conectados al Ser. Les damos la bienvenida, gracias. Hoy tenemos un temazo para poder compartir con ustedes. Vamos a hablar un poquitito desde la psicología de la conciencia extraterrestre, cuán importante es ir buscando nuevos conceptos que nos ayuden a poder desarrollar una nueva sabiduría. Venimos hablando de esto hace bastante, pero entender el desarrollo de nuevos conceptos nos llevan a poder develar nuevas respuestas hacia lo que es cada cosa que vamos transitando en nuestra vida. Saben ustedes que cada situación, cada emoción, cada sensitividad, cada aprendizaje y sobre todo cada conexión que vamos teniendo con el mundo espiritual, los ángeles, los guías, los seres extraterrestres y un montón de información que va llegando hacia nosotros es algo muy importante a través de lo que podemos ir desarrollando hacia un nuevo nivel de conciencia. Muy importante es empezar a buscar y a desarrollar nuevos métodos, instrucciones que nos lleven a un paradigma nuevo de conciencia, donde podemos empezar a investigar, a saber, a comprender, a entender una nueva forma de vivir. Venimos desarrollando todo lo que está relacionado con lo que es el cosmos, las galaxias, los planetas y el desarrollo a través de algunos planetas donde ya empezamos a hacer contacto a través de lo que es un concepto extraterrestre. Y eso ayuda muchísimo a lo que es el despertar de la conciencia. O sea, hacer contacto con una nueva forma de vida, con un nuevo paradigma de conciencia, nos cambia la mente hacia una frecuencia superior, hacia una frecuencia óptima, hacia una mirada hacia lo que queremos hacer. Empezar a conectar con frecuencias que nos ayudan a poder desplegar todo lo que es las habilidades, la sabiduría, el conocimiento y sobre todo la verdad de quienes somos como seres de luz. Indagar en nuevos conceptos significa poder ir por una conciencia aún más evolutiva, que nos lleve a poder abrir la conciencia y abrir la mente hacia una nueva forma de paradigma de conciencia. Venimos haciendo contacto con diferentes planetas, diferentes seres y también diferentes maestros que se presentan para poder ayudarnos en el camino del despertar. Algo importante para tener en cuenta es ser receptivos a una mente nueva, o sea, a un concepto de sabiduría que abre la mente hacia un conocimiento que se está develando. De esa manera podemos empezar a indagar en lo que son las develaciones, las desencriptaciones de lo que somos como seres de luz. De esa manera nos da obviamente la esperanza, la certeza y la confianza de entender que la sabiduría y el conocimiento os hará libres, libres de mente, libres de conciencia, libres corporalmente, libres físicamente, a través de lo que es el concepto de la materia y también a través de lo que es el concepto energético. Algo interesante para que tengan en cuenta es que lo que está predeterminado, que viene desde el pasado hasta el día de hoy, fue un conocimiento que tenían en una determinada conciencia, en un determinado momento, en un determinado tiempo, espacio temporal.
y que ayudó muchísimo para lo que es el desarrollo de la humanidad hasta lo que es el día de hoy. El día de hoy, a través de lo que son las nuevas investigaciones, a través de lo que son las nuevas canalizaciones, a través de lo que es un nuevo estímulo y una nueva forma de conexión hacia nuevos universos, hacia nuevos planetas, hacia una nueva sabiduría, que despierta lo que es internamente lo que somos como seres superiores. Para esto siempre miramos desde fuera de la Tierra para tener una perspectiva más amplia, para tener una perspectiva más evolutiva y también para desarrollar un concepto evolutivo de conciencia amplificada. Para esto, los seres que más abren la conciencia y los seres que más captan lo que son las frecuencias del universo son los seres más acercados a lo que es un patrón de conciencia superior. O sea, los que han tenido poco estímulo terrenal, los que han tenido pocos estímulos a través de lo que es la parte sensitiva o a lo que es la parte, digamos, más emocional o a los conceptos más terrenales. O sea, eso ayuda muchísimo para poder hacer consciente lo que venimos a hacer. Y entender esto da la oportunidad de no encasillarse en ningún concepto predeterminado. Obviamente que lo que venimos desarrollando como sabiduría ayudó como pueblo a las criaturas que vivieron en la Tierra y que hoy en día buscan un nuevo concepto de conciencia. Hablamos de la psicología extraterrestre porque ayuda a poder entender lo que es una mente absolutamente superlumínica, una mente absolutamente abarcativa y una mente absolutamente extraterrestre, una mente, un cerebro, una conexión y una forma de canalización que se acerca a lo que somos como seres de luz. Canalizar, las canalizaciones, la recepción de mensajes a través de la telepatía y la sensitividad de conciencia ha ayudado a muchos seres a poder desarrollar nuevas formas de sabiduría y que eso sea un descubrimiento hoy en día para lo que venimos a hacer como verdades que somos, en el ser, en la conciencia, en el espíritu y también el desarrollo evolutivo del alma. Vamos a hablar un poquitito de eso, que es algo interesante. El alma es una parte de lo que es la parte materia, o sea, es la parte, digamos, del concepto materia, que trae información de lo que son las vivencias, de lo que es el concepto más sensitivo y lo que es el proceso evolutivo de lo que se fue aprendiendo. Tener en cuenta esto hace que podamos despertar a todo nivel, porque al sentir cómo funciona nuestro cuerpo, hacemos contacto con el alma y hacemos contacto con el espíritu. De esta manera despertamos. Y despertar es una forma absolutamente reveladora para que podamos entender cuán importante es una mente desarrollada. Cuando tenemos mucha información que revela lo que es un conocimiento que estaba encriptado o que estaba guardado o que estaba, digamos, protegido, hace que obviamente el ego y la conciencia se tengan que adaptar a una nueva forma de patrón de pensamiento y de conocimiento. Y eso lleva que obviamente el cuerpo haga un concepto expansivo y retroactivo de lo que es, digamos, todo lo que vamos sintiendo y todo lo que nos va pasando. Obviamente que entenderlo para los seres que están en el camino espiritual o para los que están en el concepto evolutivo o para los que están dando clase, es más fácil poder llevarlo a la práctica del día a día porque entienden más puramente lo que venimos viendo a través del concepto extraterrestre. Para los que recién empiezan y lo ven como algo obviamente acercado a lo que tienen como un concepto de pensamiento, genial, porque esto los va a ayudar a despertar, a conectarse y a tener un nuevo paradigma de conciencia, de poder entender. Anteriormente, en la antigüedad, todo lo que era una respuesta para lo que eran nuestras preguntas era algo predeterminado,
algo que estaba dado por algo que era de tal manera. Hoy en día, ahora, en este instante, en este momento, lo que va pasando y lo que va sucediendo y lo que vamos comprendiendo y lo que no comprendemos, lleva a tener que ir por una sabiduría que no es de este planeta, o sea, una sabiduría extraterrestre. ¿Cómo hacemos contacto para entender que recibimos nuevas formas de vida, nuevas formas sensitivas, nuevas formas de pensar, de sentir, de entender y de transitar y de no entender? A través de lo que es comprender qué es un mensaje, qué es una canalización, qué es ser canal de conciencia, qué es ser telepático, qué es tener una mente movible, una mente telequinética, una mente que es una movilización de todo lo que va recibiendo. La mente y el cerebro, lo venimos hablando hace varios programas, es una joya de lo que es la creación del universo y de Dios. O sea, los dioses crean los cuerpos a través de lo que es un concepto determinado de modelo. Aparte de eso, cuando van a lo que es el concepto cerebral, el cerebro y la mente es un concepto de ingeniería. Lo hablamos en el programa anterior. Pero aparte de esto, cuidarlo y entenderlo lleva a que podamos tener la tranquilidad de poder ir hacia adelante con lo que venimos desarrollando. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchos seres que tienen pensares o que tienen recepción de lo que es la canalización de seres extraterrestres y no se dan cuenta. Y lo guardan o lo desarrollan como invento, como creatividad, como nueva forma de vida, como nuevo emprendimiento, pero no saben por qué. Si es una idea, si es algo que canalizaron, si es algo que algún ángel les dio o es algo que algún ser de luz les dio. Cuando vamos a lo que es la calidad de esa recepción de mensaje, nos damos cuenta que vienen de otros planos dimensionales, de otras galaxias, de otros universos, de otros planetas, otros seres, otras frecuencias. Cuando empezamos a sentir una movilización muy fuerte a través de lo que es la parte emocional, es para que entendamos que hay una ruptura entre lo que es esa estructura de conocimiento y una nueva forma de vida. O sea, en la verdad de quiénes somos. La verdad, o sea, ver deidades. O ver o ser partícipe de la deidad que yo soy. Dioses. Entonces, eso es algo muy importante para entendernos y para poder gestionar nuestras emociones cuando estamos desalineados. Y la desalineación, o sea, la falta de sintonización, puede estar dado por un fuerte despertar de conciencia. O sea, una nueva conciencia y un nuevo despertar de conciencia trae una movilización muy fuerte en lo que es la parte emocional. Y empezamos a ver que lo que aparentemente era, no es. O en lo que aparentemente vemos, no es. O sea, los maestros dicen, ustedes viven una realidad virtual, terrenal, que no se dan cuenta. Y nosotros decimos, sí, pero eso tiene que ver también con lo que es la parte de informática, lo que es la parte de redes. Y los maestros dicen, no. Cuando ustedes entran en el plano terrenal, hay 10 o 20 formas de ver un concepto que se observa. El observador, el que analiza, la que analiza, o sea, los analistas de lo que son los sistemas y los planetas. Y de esa forma, a través de lo que es la observación y el observador, podemos ver 5 o 10 formas para los que están entrenados y tienen el canal abierto de diferentes formas de conciencia. ¿Por qué? Porque para hacer una observación y para poder ser partícipe de un despertar de conciencia, lo hablamos en el programa anterior, el alma tiene que estar libre.
y el 90% de las almas en el planeta todavía están capturadas por creencias, por cultura, por personas, por emociones, por lazos emocionales, por contratos kármicos, por contratos de diferentes magnitudes o por contratos terrenales, por codicia, por un montón de situaciones que están dados por lo que es el concepto del ego. Entonces, cuando vamos a hacer una observación, tienen que tener en cuenta desde dónde estoy observando, dónde estoy parada, dónde estoy parado para hacer una observación. Observamos y vemos en lo que es el campo cuántico a través de lo que es según nuestro estado de conciencia. O sea, la mente se entrena para poder despertar la conciencia. Pero si tengo creencias, si tengo implantes, si tengo capturas que tengan que ver con el concepto álmico o con el concepto espiritual. ¿Por qué? Porque en diferentes niveles de conciencia, como la actividad psíquica va más rápido que el cuerpo y más rápido que la mente en sí o el cerebro, hay toda una ingeniería de la mente que va por fuera de lo que es el mundo terrenal. O sea, se mueve una cantidad de energía, se mueve una cantidad de espíritus, se mueven una cantidad de entidades, una cantidad de fantasmas, una cantidad de entidades, una cantidad de maestros, una cantidad de extraterrestres, que según el nivel de conciencia donde estén, fluctúan en lo que es el aprendizaje. Entonces, hay varias maneras de hacer una observación frente a algo que sucede. Y la mente es un concepto de ingeniería que me ayuda a despertar a todo nivel. O sea, ser yo quien yo soy, dueño, dueña de mi despertar de conciencia. O sea, no tener manipulaciones. O sea, ver lo que es trae el concepto de lo que es. Y cuando la visión o la observación está, digamos, esclavizada por algún concepto predeterminado, vemos a través de un concepto determinado, que puede estar dado por el ego, que puede estar dado por sistemas, diferentes sistemas, o puede estar dado por otro concepto que tiene que ver con lo que es la vivencia en la Tierra. Tengan en cuenta esto. La Tierra es un solo planeta. Existen un montón de planetas más en lo que es nuestro sistema solar. El Sol es un concepto, como decirlo, hablándolo de forma burda, un globo, un círculo de pura energía que abastece energéticamente a los sistemas, a los planetas, y hace que los planetas y los sistemas se mantengan en un orden relativo para que haya vida en lo que son las galaxias. Aparte de eso, todo lo que está relacionado con lo que es los nuevos descubrimientos en lo que son otros planetas y otras galaxias, ponen obviamente en tela de pensares que tenemos que rever un nuevo concepto de sabiduría. Y cuando se utilizan elementos para hacer contacto con otras galaxias, también hay elementos que existen de forma consciente a través de lo que es nuestras habilidades entre lo que es la mente y la canalización para hacer contacto con esos sistemas. Aparte de eso, tengan en cuenta esto, que cada situación que se vive, cada emoción que nos abruma, que nos desestabiliza, o cada concepto de pensar, está dado por el nivel de conciencia que tenemos. Cuando empezamos a despertar de una forma muy profunda y de un concepto muy lumínico, lo que empieza a suceder es que empezamos a darnos cuenta cuán importante es el observador, las observadoras y lo que son los conceptos superlumínicos. Algo muy interesante para que tengan en cuenta es
algo que venimos viendo hace varias semanas. El ego, o sea, interfiere en lo que es la parte más densa o la parte materia. Pero hoy en día, a través de lo que es una nueva comunicación de lo que es las redes sociales o comunicación hacia otros lugares o espacios, dio que se haga más masivo lo que es la comunicación y el diálogo a través de lo que son los diferentes vínculos. Pero aparte de eso, tengan en cuenta que eso está dado solamente por un concepto, o sea, la Tierra. Aparte de eso, salir de por fuera de esas redes, de esos conceptos, hace que podamos despertar y realmente despertar y entender la finalidad de por qué estamos acá. Cuando nosotros decimos despertar la conciencia, dicen, ay sí, despertar la conciencia, pero darle sentido y darle, obviamente, la energía correspondiente a la esencia de la palabra, nos lleva a entender la importancia de por qué estamos acá. ¿Cuál es nuestra finalidad divina y cuál es el concepto evolutivo que hay que entender? Despertar significa ser plenamente consciente de lo que estoy haciendo acá y poder observar abarcativamente desde una mente despierta, o sea, sin hipnosis. El concepto extraterrestre no busca lo que es el proceso de hipnosis a través de lo que son las hipnosis colectivas, un ejemplo en el planeta Tierra, porque eso está dado por diferentes sistemas, o está dado por diferentes idealizaciones, o está dado también por el aspecto emocional, a través de las emociones del ego o a través de las emociones de la luz. Entender plenamente lo que yo hago acá en el planeta en donde me tocó estar, por dharma, por karma, por sabiduría, por conocimiento, por ayuda, por servicio, le da una perspectiva óptima y un respeto extraordinario a la vida que Dios dio para que podamos venir a la Tierra a hacer lo que venimos a hacer. Entonces, investigar qué vinimos a hacer, quiénes somos y el desarrollo progresivo de la conciencia me hace salir del sueño colectivo de las masas. O sea, me hace salir de lo que es el sueño colectivo de la parte materia, o sea, lo que es el aspecto terrenal. Cuando el ser humano no tiene un concepto evolutivo, está solidificado a través de lo que es el concepto de la mente, y para salir de esos conceptos tengo que hacer contacto con la luz, con ángeles, con guías, con maestros y seres extraterrestres. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que los pensamientos, los pensares, la forma de vida, las estructuras, lo que es el concepto de tercera dimensión, endurece o solidifica lo que son los conceptos predeterminados. Y la mente, que es una mente de lo que hablamos últimamente, que lo que es la neuroplasticidad, ayuda al despertar de la conciencia. O sea, es uno de los conceptos que ayuda al despertar de la conciencia. Porque a través de la mente y a través del cerebro podemos tener un entendimiento que nos lleve a la veracidad de lo que somos como seres. Aparte de esto, ir por fuera de la mente es tener plena certeza, confianza y dominio de mi mente y mi cerebro. Y eso me lleva a ir por fuera de la mente. O sea, cuando seres, espíritus, otros seres, otras almas, acostumbrados a consumir energía de otros, se mantienen en el plano terrenal porque consumen una cantidad de energía de ciertas personas, de ciertos seres. ¿Por qué? Por creencias. Cuando nosotros dejamos de ser como una especie de vampiros emocionales, vamos a buscar la conexión hacia lo que son los sistemas verdaderos planetarios, que nos llevan a bajar energía electromagnética o energía
de radiación de plasmas solares, diferentes cosas que pueden haber escuchado en otros informes, donde realmente bajamos energía del cosmos. Cuando hay un exceso de toma de energía a través de los vínculos, el alma y el cuerpo se acostumbran a ese vínculo energético. Y es como una especie, digamos, de intercambio de combustible que cuando el ego no lo tiene, lo sufre. Y ahí es que si estamos en un proceso de despertar, la luz interfiere como concepto de sostenimiento a través de lo que es el concepto psicológico extraterrestre. Por eso, o sea, abordar desde la psicología extraterrestre, ¿qué beneficios me da? Me da el beneficio de entender que aquello que es raro para la humanidad, para la psicología extraterrestre, es el concepto del despertar de conciencia. Abarcar los conceptos de las habilidades, de los poderes y de los carismas, los dones, como lo quieran llamar, da la posibilidad de entender, primero, que la locura no existe, y después que los conceptos de apertura mental me llevan a algo que puede ser, o algo que no sé pero que lo estoy investigando. Cuando vamos al concepto de empezar a contactar con otros planetas, nos damos cuenta que en otros planetas utilizan esos conceptos como una forma de vida. Los poderes, los carismas, los desarrollos mentales. O sea, cuando hacemos contacto con seres extraterrestres, nos damos cuenta que su fuerte, o nos damos cuenta que su poder interno radica en lo que es la movilización de la mente. O sea, radica en el concepto de la fuerza de la mente y la fuerza del cerebro. O sea, el cerebro y la mente son una ingeniería extraterrestre. Están co-creados y están desarrollados para poder salir de los conceptos mundanos, o sea, terrenales. Cuando yo hago contacto con seres extraterrestres, me doy cuenta que la mente tiene que flexibilizarse de los conceptos endurecidos, que en este caso son las estructuras que están en la Tierra. Cuando el cerebro, escuchen esto, cuando el cerebro recibe estímulos duros o estímulos que tienen que ver con el concepto preaprendido, conceptos que ya conoce o conceptos preaprendidos, el 20% del cerebro funciona y el 80% del cerebro está esperando a ser estimulado. Cuando nosotros empezamos a entender a través de la meditación, a través de la respiración, a través de las visualizaciones creativas, a través de los viajes de teletransportación, a través de un montón de cosas, empezamos a flexibilizar, o sea, a generar una neuroplasticidad para que el cerebro registre lo que no registraba. ¿Y cómo funciona? Nosotros tenemos el cerebro, tenemos nuestro cerebro. El desarrollo cerebral está orientado según nuestra capacidad de inteligencia. O sea, estimular el cerebro y estimular la mente me lleva a poder captar nuevos sistemas de forma planetario. O sea, en este planeta donde nosotros estamos viviendo, el ser humano capta el 10% de lo que pasa. Otra vez, en este planeta donde estamos viviendo, a través de lo que es el concepto masivo de los cerebros y de las personas, en lo que es, digamos, un porcentaje que les voy a dar a través de lo que es nuestra investigación y lo que vamos desarrollando a través de lo que es las canalizaciones y el concepto de comunicación con seres extraterrestres, dice lo siguiente: ustedes registran en su planeta un 5 o un 10% del 80% de lo que pasa. ¿Por qué? Porque no se comunican con la teletransportación, porque no meditan, porque no saben de portales dimensionales, porque tienen cerrados o endurecidos los conceptos sensitivos. Y eso endurece lo que es el concepto de habilidades.
Cuando empezamos a despertar, empezamos a ser sensitivos. Escuchamos ruidos que no escuchábamos, empezamos a tener otra sensitividad, empezamos a captar cosas que pasan que no sabemos de dónde viene, si son espíritus, si son fantasmas, si son platillo volador. O sea, no sabemos si vienen de otro planeta, si están acá en la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando empezamos a indagar en una nueva sabiduría, ponemos a trabajar el cerebro en un concepto nuevo, que es develar algo que no sé. No por un concepto preaprendido, sino por un concepto vívido, lo que se vive, lo vívido, o sea, la experiencia. Para esto, cuando empezamos a ser consciente lo vívido o la experiencia que he tenido como fantasma, como espíritu, como conciencia o como ser en el despertar de la conciencia, tengo que indagar en el concepto de por qué. No tomar como algo que es así porque sí. Y eso de indagar en el concepto de por qué sucede me lleva a develar una sabiduría que estaba encriptada. Y eso le da la neuroplasticidad a mi cerebro. O sea, hace que el cerebro abra nuevas redes de neuronas que están conectadas por la conciencia, la sabiduría y el conocimiento. 3 conceptos evolutivos que generan una explosión a nivel de lo que es la sabiduría y también lo que es el despertar de la conciencia. Cuando yo, como ser de luz, hago contacto con esas manifestaciones de sabiduría y explosiones de sabiduría, como dicen los seres extraterrestres, empiezo a adaptarme a una nueva forma de sabiduría, a un nuevo concepto que está dado por algo que se está develando y que estamos investigando. O sea, tengan en cuenta que el ego genera conceptos de malversación en diferentes niveles de conciencia. Y eso, entenderlo, me da la tranquilidad de que puedo seguir conectado o conectada a las frecuencias extraterrestres. Para eso tengo que salir de los conceptos predeterminados que mi mente aprendió, porque eran conceptos que yo aprendí cuando tenía determinado nivel de conciencia. Una nueva forma de desarrollar o desestructurar una parte de mi cerebro es conquistar aquella parte que está en stand-by esperando a ser desarrollada. O sea, la mente y el cerebro es una estructura de develación. Si voy por un nuevo nivel de conciencia, mi cerebro empieza a desarrollar nuevas redes de estimulación neuronal a través de lo que son las explosiones de sabiduría y energía. Y eso va a través de lo que es el componente electromagnético, a través de la luz, a través de lo que son las redes neuronales y a través de lo que es el estímulo que yo recibo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Para esto tengo que tener en cuenta que cuando más estamos despertando es cuando el ego empieza a tirar. Y entender esto me da, obviamente, la libertad de poder seguir indagando en nuevos conceptos de sabiduría. ¿Y cómo funciona? Aquellos seres que poco desarrollaron sus conceptos más terrenales o más animalescos son los seres que más se pueden conectar con el mundo espiritual. Otra vez, aquellos seres que más se conectaron y que menos desarrollaron su concepto terrenal, su concepto materia o su concepto endurecido, son los seres que más se pueden conectar a la frecuencia extraterrestre. Tengan en cuenta que en este concepto terrenal, los dioses hablan de lo que es el juego de los dioses. Nosotros, a través de lo que es el desarrollo de la canalización, de la investigación y lo que es nuestro contacto
con seres de estos planos dimensionales u otros planos dimensionales, desarrollamos una sabiduría que no se conoce en el plano terrenal. Y para esto, la calidad de sabiduría lleva a que tengamos que dar a cuentagotas todo lo que los dioses y los seres extraterrestres enseñan para que se vaya entendiendo de a poco. Cuando la mente empieza a captar nuevos sistemas de información que tienen que ver con el mundo espiritual, tiene un tiempo determinado de análisis y de recepción de la energía, o sea, de recepción de la información. Obviamente que estamos hablando de la información extraterrestre o de la información que tiene que ver con el mundo espiritual. ¿Qué quiero decir? Que el cerebro capta y tiene un tiempo de desarrollo de lectura para entender el mensaje, porque tiene desarrollo en diferentes niveles de conciencia. O sea, la información que recibimos tiene una explicación y tiene un método en diferentes niveles de conciencia. En el nivel más alto de conciencia puede ser que el cerebro le lleve poco tiempo en decodificar esa información. Y si eso es así, obviamente que se nos hace más fácil entender lo que son los mensajes del mundo extraterrestre. Y de esa manera puedo vivir en el plano terrenal entendiendo de forma consciente a qué vine. No me duermo. Hablamos también de lo que es el concepto del sueño colectivo, si es algo metafórico, si es algo psicológico o si es algo que de Verdi, dirían los chicos, de verdad. Y hablando con los maestros y a través de un método de comprobación, llegamos a la conclusión extraterrestre que es así. O sea, que el despertar de la conciencia es un concepto alquímico y que el sueño colectivo es un concepto de desarrollo de sueño colectivo, que está dado también por un concepto de sueño a través de lo que son los ataques del ego. Entonces, el ego ataca para generar sueños colectivos o hipnosis. Y la luz despierta para que haya rápidamente un concepto de desarrollo a través del despertar de la conciencia. Entonces, cuando yo, quien yo soy, como criaturita del universo, observo como posibilidades de una nueva sabiduría, mi mente y mi cerebro empiezan a generar un desarrollo de lectura que estaba dormido. Entonces, ¿esto qué trae como síntoma? Trae estar más despierto, trae estar más consciente, trae darme cuenta de las cosas, trae lo que es un concepto de evidencia o de clariaudiencia o de sensitividad o también de teletransportación sin darme cuenta. ¿Cuántas veces hay personas que se quedan así o así o están haciendo alguna actividad meditando o haciéndole yoga o estando en la oficina y se quedan 3 horas así? Y cuando vuelven en lo que están haciendo, en lo que es la realidad, digamos, de tercera dimensión, se dan cuenta que algo les pasó y no saben cómo explicarlo. ¿Puede haber sido un viaje de teletransportación? Sí. ¿Puede haber sido una conexión con otros planos dimensionales? Sí. ¿Puede haber sido que la mente haya captado un concepto de mensaje y eso quedó en stand-by? Sí. Entonces, entender los síntomas desde una visión extraterrestre permite que podamos tener una nueva revelación de conciencia, de una información y una sabiduría que no se conoce en la Tierra. Cuando yo tengo creencias predeterminadas de algo del pasado, la mente se acostumbra a leer desde ese concepto de información y queda estancada en lo que es un concepto de una parte de la mente, el 5%, el 8%, el 10%. Cuando hacemos contacto con una sabiduría
de revelación, esa información que yo recibo la desarrollo como un concepto que no es algo que es inentendible, es una posibilidad. Y la mente capta esos conceptos de información nuevos y genera una neuroplasticidad, una esencia, genera un concepto de desarrollo que las neuronas hacen que empiecen a derivar conceptos de luminosidad y el cerebro pueda funcionar de una forma más consciente. Y de esta manera lo que empieza a suceder es que el cerebro se empieza a entrenar. Cuando el cerebro, el cerebro y la mente es un concepto de ingeniería, sirve para 11.000 millones de funciones. El ser humano conoce 1, 2, 3, 5. Utiliza las funciones básicas: comer, ir a bañarse, sacar los desechos, pensar qué hace, si tiene horas que hacer, si tiene que ir a algún lado, si tiene negocio, si tiene oficina, si trabaja de forma dependiente. Utiliza las funciones básicas, rudimentarias y animalescas. Puede ser el sexo, puede ser los vínculos, puede ser los pensamientos, pensamientos oscuros, turbios, diabólicos, o pensamientos evolutivos. Pero las funciones que utiliza el cerebro a través de lo que es el mundo del ser humano en la Tierra hoy en día es una función del 10%, muy bajo. Entonces, ¿cómo medimos cómo empezar a desarrollar? ¿Cómo se utiliza o cómo funciona mi cerebro? ¿En qué pienso? ¿Cuáles son las funciones? ¿Pensar está bien? ¿No pensar está bien? ¿Pensar para entender está bien? Cuando empezamos a hacernos todas esas preguntas, tenemos que salir de las creencias de lo que me enseñaron. ¿Por qué? Porque el cerebro es un concepto amplio que se sabe 1,1%, nada. Y entender esto, cuando hacemos contacto a través de las canalizaciones, nos damos cuenta que los seres que vienen de otros planos dimensionales utilizan el cerebro como un concepto de ingeniería. No tienen elementos, utilizan su sistema, utilizan su componente de sistema, por eso lo cuidan. Aparte de esto, vamos a ese desarrollo que veníamos, vamos a ese paradigma de conciencia que venimos desarrollando. ¿Para qué utilizo la mente? ¿Pienso? ¿En qué pienso? ¿Pienso en el dinero? ¿Pienso en mi pareja? ¿Pienso en lo que voy a comer? ¿Pienso en las reuniones, en los horarios? ¿En qué pienso? Y cuando no pienso, ¿el cerebro está funcionando o no funciona? Cuando medito, ¿medito o no medito? ¿Hago yoga? ¿Hago alguna actividad? Cuando me baño, ¿en qué pienso? ¿Y pienso que tengo que ir a bañarme? ¿O pienso que tengo...? Todas esas preguntas que parecen preguntas tontas son conceptos que nos ayudan para entender la función del ser humano hoy en día. Entonces, no es solamente cargar la mente o el cerebro de información que aprendo, que leo o información que encuentro o lo que sea. Y aparte de eso, cuando utilizo la mente de forma consciente, ¿lo hago de forma limpia o le meto basura a mi cerebro? Que eso es un concepto de observación. Entonces, entender esto es fundamental a la hora de comprender el impacto energético que se produce en mi cuerpo, en mi mente, en mi cerebro y en mi alma a través de lo que vivo. ¿Cuándo lo vivo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que recibo? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que capta mi sistema y por qué? Y de esta manera empezar a preguntarse si lo que venimos haciendo hasta ahora es algo que me ayuda a lo que es el desarrollo evolutivo de mi mente y mi conciencia. Muchos hablan de lo que es el concepto emocional, utilizar un poco la mente y utilizar un poco el corazón. Hablamos en uno de los programas para qué sirve el corazón.
¿Para qué sirve la palabra? ¿Y por qué durante muchos años el ego ha querido manejar la palabra? ¿O ha querido manejar el pensamiento? ¿O ha querido manejar el cuerpo? Entonces, comprender esto es algo fundamental a la hora de comprender por qué estoy acá. Y entender que mi vida, como un concepto de espíritu, es invaluable. Porque el espíritu y la conciencia no tienen valor, porque son incalculables. O sea, es tanto el valor entre lo que es mi alma y mi espíritu que no lo puedo evaluar, o sea, no le puedo poner un precio. Entonces, darle sentido a lo que es mi componente energético como una creación de dioses me lleva a ser responsable de la vida que Dios me dio. Y entender que las funciones que tiene el cuerpo como un comportamiento y un concepto de accionar no está determinado por lo que yo aprendí. O sea, no es lo que yo aprendí y no es lo que te enseñaron. ¿Y dónde lo aprendo esto? Con seres que tienen un componente evolutivo y que tienen un desarrollo extraordinario de lo que es el componente de sabiduría y energía. O sea que saben más que nosotros. Cuando yo entiendo esto, mi mente explota y explora y empieza a explorar todo lo que es el concepto que no conozco y que está relacionado con lo que es el mundo energético y el mundo de los espíritus. Para esto tengo que ser consciente, consciente del valor que tiene mi mente, mi cerebro, mi alma y mi espíritu, que fueron antes que el cuerpo, y que el cuerpo fue una materialización para poder estar encarnada o encarnado en el planeta por un desarrollo superior, que el 90% no lo sabe. Entonces, entender esto es algo fundamental a la hora de comprender la importancia de mi creación como diosita, diosito, diosasa, diosor, para comprender el concepto de por qué vine al plano terrenal. Y no es por un concepto de lo que aprendí o lo que me enseñaron mis parientes, mis antepasados o lo que sea. Porque al tener una develación extraordinaria de lo que es mi concepto extraterrestre, puedo llegar a develar conceptos de esos seres también. Y entender por qué estoy encarnada en el plano terrenal. Primero, tener en cuenta que al ser almas y al ser espíritus, somos independientes. O sea, somos seres únicos y somos seres individualizados. Que cada uno tiene sus características, que cada uno tiene sus sistemas, que cada uno tiene componentes determinados de habilidades, poderes, dones, carismas, etc. Extrasensoriales, etc. Aparte de eso, cuando entramos a vincularnos con otros a través de donde nacimos, a través de la gente que se rodea, o a través de parientes, etc., antepasados o lo que sea, tengo que entender que eso solamente estuvo dado para la misión que yo traigo en el plano terrenal. Y que esos seres, como seres individualizados, también tienen un componente energético de misión. Y que fuimos agrupados por algo determinado. O sea que eso tuvo que pasar para que los seres tengan la conciencia de poder empezar a expandirse. No tengo que verlo como un concepto terrenal. Y de esa manera empiezo a entender lo que es el juego de la luz, o lo que es el juego de la sabiduría, y lo que es el juego del ego. O sea, este planeta es un solo planeta. Tenemos un montón de planetas más en nuestro sistema solar y un montón de planetas más en otra galaxia. Y tenemos que estar como atajando lo que son los componentes que el ego tira, para poder derribar lo que son esos seres que hacen peligrar la vida de la energía sucia de lo que son los sistemas más bajos o sistemas más astrales.
Algo importante para tener en cuenta es salir de los roles. Mamá, papá, tío, primo. Componentes energéticos que confunden a lo que es nuestro sistema de observación. No confundirse. La espiritualidad es un concepto de conexión y el ego genera esas confusiones. No es con mamá, no es con mamá, ni papá, ni tío. O sea, antes de esos componentes de roles que fueron co-creados por el ser humano, son seres que tienen alma y que tienen espíritu. Cuando yo los catalogo con un rol determinado o les pongo una etiqueta, limito lo que es su potencial. Otra vez. Cuando yo los veo de esa manera, mamá, papá, tío, primo, lo que está de moda ahora, limito lo que es su potencial como seres extraordinarios, diferentes a lo que es el concepto de lo que es la etiqueta que yo le pongo. Y de esa manera limito también lo que es su despertar de conciencia. Cuando yo tengo la capacidad de poder ver por fuera de los roles, por fuera de las etiquetas que le ponen los seres humanos o los egos, entiendo que esos seres también son seres individualizados, que también tienen un tiempo para despertar. Entonces salgo de la creencia que eso me hace más buena, que eso me hace más bueno, o que eso me hace más conocida o conocido o vinculada. Entonces, cuando yo salgo de las etiquetas que le pongo o de las etiquetas de los roles, puedo ver más allá de una conciencia predeterminada para poder empezar a evolucionar. O sea, los roles, mamá, como se les dice ahora, mamá, papá, tío, primo, todo eso, creado por el ego, o sea, rotulado, me limita el poder ayudarlos a despertar, porque tengo un concepto de observación, que son de determinada manera. Entonces, la libertad de cancelar los roles, de cancelar las etiquetas, me lleva a darles la libertad de que puedan despertar. Y de esa manera los libero de los conceptos kármicos que vienen atrayendo. O sea, los libero, les doy luz y pueden desarrollarse en el camino del despertar. Para los seres o personas que tienen muy arraigado ese concepto egoico del apego o concepto evolutivo del apego o del ego o conceptos egoicos de lo que es la parte más egoica, entender esto es poder observar por fuera de las etiquetas, por fuera de los roles y por fuera de la pertenencia, que son seres que también están en la lista para despertar. O sea, también están en la fila para despertar. Son almas, son espíritus. Y eso los libera para que puedan despertar. O sea, cuando yo los catalogo o les pongo etiquetas, limito su despertar de conciencia. Y eso hace que entren en un proceso kármico que no puedan despertar. O sea, la pertenencia, ¿viste que lo hiciste por mí? ¿Viste que yo, o sea, viste que es por lo que, o sea, cuando hay pertenencia y cuando hay un concepto de pertenencia hacia un concepto del ego, o sea, de apego, limito lo que es su despertar de conciencia. O sea, estoy limitándolos a que pueden hasta ahí o a que son eso. O sea, el rótulo que yo les puse. O el rótulo que me enseñaron. O el rótulo que les pusieron. Y al entender que son almas o espíritus, yo les doy la libertad de que puedan desarrollarse como también seres de luz.
y que no tengan una etiqueta predeterminada de cómo tienen que funcionar, o quiénes tienen que ser, o qué devolución me tienen que dar. Cómo tienen que ser, cómo tienen que accionar, cómo tienen que desarrollarse en el teatro de la vida. O sea, el rol y el papel que les tocó. Cuando yo les doy la libertad de salir de las etiquetas o salir de los roles, les doy la libertad y los libero para que puedan despertar la conciencia. Y de esa manera los ayudo a despertar, o sea, los desestructuro. El ego genera estructuras. El ego genera lo que es el apego desmedido, que se hace llamar el amor, hacia esos conceptos de apego, donde la mente estructura que son de determinada manera, o sea, la etiqueta, los roles. Y eso los estructura y les genera un concepto de que tienen que funcionar a través de la etiqueta que tienen colocado. Tenés que hacer esto, o tenés que hacer lo otro, o tenés que actuar de determinada manera. Y eso es un concepto egoico. Es un concepto puro del ego más astral. Entonces, cuando yo les doy la libertad de no verlos como un concepto etiquetado, los libero para que también puedan despertar y que no funcionen o no accionen como seres rotulados o con los roles, y que su mente se pueda desestructurar para que puedan ir por un nuevo nivel de conciencia. Es un artilugio del ego, o sea, es una estrategia del ego para colocar conceptos de apego y conceptos de estructura. O sea, para solidificar la mente en conceptos materia. O sea, que no se dé cuenta. O sea, darse cuenta es entender mi concepto de falta de roles para que yo, a través de la divinidad que yo soy, les pueda dar la oportunidad a cualquier ser que ha venido en el plano terrenal de también poder despertar. Que no funcionen a través de una etiqueta, que no funcionen a través de un rol, y que la mente se pueda entrenar en los conceptos de desestructuración. O sea, cuando pasa esto, que el ego interfiere a través de estos conceptos, es un artilugio del ego para que las almas no despierten. Había 1 millón de seres para despertar. Si el ego interfiere, había 500.000 para despertar, 200.000. Es una cifra donde los seres saben y los seres terrenales o los egos también. O sea, una develación extraordinaria de un concepto de develación me lleva a poder comprender que la sabiduría es un concepto de develación. Cuando el ego obviamente toma como un concepto de chiste, de burla, todo lo que es el conocimiento extraordinario o extraterrestre o superlumínico es una estrategia del ego también, para que los seres no despierten. Por eso la psicología extraterrestre fue canalizada y fue co-creada a través de seres de otros planos dimensionales para sostener la capacidad extraterrestre de los seres en la Tierra. O sea, abordar desde la sabiduría extraterrestre un sostenimiento a los seres que necesitan entender qué les pasa y por qué. Y comprender que eso es algo que es algo que es. Algo muy interesante para que puedan empezar a pensar el día de hoy y los días que vienen, porque tenemos temazos para compartir con vos y con vos. Así que muy feliz día. Hoy, a través de Conectados al Ser, quienes habla Adiluz, Adriana Luz, compartimos una nueva forma y desarrollo
de poder empezar a conectar con frecuencias superiores y despertar. Despertar es ahora y es urgente. Yo soy Adiluz, Adriana Luz, esto es Conectados al Ser. Muy feliz día. Bájense, descárguense lo que es el temazo del día de hoy. Y obviamente, ¿qué te traigo? Un temazo. En el próximo video, en el próximo programa, te prometo, te traigo una bomba de explosión de sabiduría para que puedas deleitarte y que tu mente y tu cerebro puedan comenzar a despertar. Somos espíritus, somos seres conectados a una frecuencia superior. Si lo entiendo, lo disfruto y empiezo a entenderme y a conocerme. Si no lo entiendo, tengo que empezar a despertar. Feliz día. Yo soy Adriana Luz, Adiluz, como les dije. Les doy la bienvenida. Compartan con otros, porque los podemos estar ayudando. Compartan, suscríbanse al canal. Es muy importante para mí, me ayudan muchísimo cuando entran, se suscriben, comparten, ponen me gusta. Deja en los comentarios alguna pregunta, alguna reflexión, algo que hayas sentido, algo que hayas vivido, o qué te pasó cuando viste el programa del día de hoy. Deja algún comentario, algo que pueda ser constructivo a través de lo que vamos compartiendo. O también que puedas compartir o suscribirte. Muy feliz día, muy buenos días. Esto es @conectados al ser. Nos vemos en el próximo programa. ¿Con qué? ¿Y qué te va a traer, Adi? Un temazo para que puedas romperte la cabeza y explorar hacia un nuevo concepto. Abordamos los temas desde la psicología extraterrestre, desde donde fuimos entrenados y de donde somos conectados a través de lo que es un concepto telepático, a través de canalizaciones, a través de escuchas, a través de un montón de conceptos que nos ayudan a poder desarrollar una nueva forma de sabiduría y ayudar a la humanidad a través de una forma nueva de sabiduría y conocimiento. Te espero, te invito y sos bienvenida, bienvenido. Feliz día.